Hola, buenos días. Mi nombre es Patricio Provencio. Vengo a hacer una presentación inicial sobre lo que es el tema de juventudes como tanto como condición como identidad de lucha. Quisiera hacer algunos esbozos de lo que ha sido nuestro trabajo y del contexto que nos ha llevado a nosotros a trabajar en juventudes. En primer lugar, yo quisiera señalar que algo que tiene mucha importancia para el trabajo que nosotros hacemos, tiene que ver con el planteamiento de hablar de juventud o de juventudes. Nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar en proyectos de educación no formal con jóvenes, que se tenía una idea muy generalizada de lo que es la juventud. Es un concepto que se piensa de manera muy homogénea. Eh, Gracias. Tiene una idea muy homogénea de los jóvenes. Cuando se habla de los jóvenes o las jóvenes, se piensa en un tipo de joven muy particular, muy homogéneo, joven blanco de clase media, que va o que tiene acceso a cierto tipo de recursos y a cierto tipo de educación. Tiene un estigma porque los jóvenes, digamos, los jóvenes buenos son los jóvenes de nuevo blancos, de clase media, de un cierto tipo de formación, de un cierto tipo de recursos, y hay un estigma por fuera, ¿no?, de los jóvenes que no cumplen con este perfil de juventud, los jóvenes que viven en la periferia, en las zonas marginales, que se les estigmatiza mucho por ser aquellos que cometen con mayor frecuencia delitos, por ser aquellos que generan problemas para la sociedad. Y entonces pues, tenemos estas polaridades que no han contribuido ciertamente a la inclusión de las y los jóvenes que no cumplen con este perfil y a los cuales se les busca atribuir una serie de creencias, de actitudes, de prácticas, que bueno, hay unas que son buenas y aquellas que no encajan con ese perfil de lo bueno, es lo que se critica y lo que se estigmatiza. Y eso tiene efectos muy serios, no solo por el estigma per se, sino por la criminalización que sufren las juventudes, por la exclusión que sufren las juventudes en este país y en los diferentes países donde nosotros hemos trabajado. Igualmente, el concepto o la idea de la juventud tiende a invisibilizar a las y los jóvenes que no entran dentro del marco del joven urbano y clase media y sobre todo del joven hombre. Entonces invisibiliza las realidades, las creencias, las prácticas, las luchas que llevan a cabo jóvenes que van fuera de este molde. Y de nuevo, pues, resaltar que es una idea muy patriarcal, se enfoca mucho la investigación y el trabajo en los jóvenes y no en las jóvenes, digo, en las y los jóvenes de manera conjunta, y entonces eso nos da una idea muy sesgada de lo que son los jóvenes, porque los pensamos desde una perspectiva patriarcal y los tratamos con una perspectiva patriarcal. Y por último, y algo que es muy relevante para el trabajo que nosotros hacemos, es que normalmente se tiende a pensar la juventud desde los adultos, que es una ironía porque pues, al final es importante valorar la juventud desde la perspectiva de quienes la viven. Entonces, normalmente las políticas que se impulsan, los programas, los proyectos tienden a tener un enfoque adultocentrista, un enfoque en el cual se dan servicios a los jóvenes y no necesariamente en el cual se le da a los jóvenes herramientas, conocimientos, para que ellos mismos puedan tanto explicarse, manifestarse, llevar a cabo acciones, proyectos que puedan surgir de nuevo desde una perspectiva de juventudes. Nosotros entonces promovemos como eje central de nuestro trabajo el concepto de juventudes, apelamos a la diversidad de jóvenes como algo que es fundamental para llevar a cabo acciones que beneficien de forma efectiva, de forma incluyente a las y los jóvenes. Partimos de la diversidad de jóvenes en términos de su posición socioeconómica, su género, su orientación sexual, sus capacidades físicas, mentales, psicosociales, el territorio o el espacio en el que residen, ciudad, campo, ciudad centro, ciudad periferia, y la identidad cultural que puedan poseer, jóvenes indígenas, jóvenes no indígenas, jóvenes que pertenecen a distintos grupos culturales. Entonces es muy importante valorar esta diversidad de jóvenes y trabajar con las y los jóvenes en consideración de ese enfoque.
Y a partir de ello es entender a las juventudes, en primer lugar, como una construcción social histórica. Vale la pena resaltar que las y los jóvenes son un tema de trabajo, de investigación, de proyectos, relativamente reciente. El concepto de jóvenes surge particularmente a partir de la revolución industrial, de la masificación de la escuela, del trabajo, de esta idea de las etapas de vida, en la cual primeramente hablábamos de niños y adultos, y había una etapa media en donde pues, los niños no eran adultos, pero ya no eran niños. Entonces empezamos a hablar de jóvenes, y los jóvenes que vivían en aquel entonces, o como entendíamos a los jóvenes, no son ni remotamente como los entendemos hoy en día, debido a la coyuntura global, debido a los recursos, debido a las realidades que se han visibilizado, a las culturas, a las subculturas que se han formado a partir de esto. Y entonces es importante entender que lo que es ser joven es algo que construimos nosotros como sociedad, y que ha cambiado y va cambiando a lo largo del tiempo. Y que es importante ir entendiendo esas realidades a partir de lo que viven los jóvenes, comparten los jóvenes, y trabajan los jóvenes. Igualmente, vale la pena reconocer que las juventudes son una población dinámica y diversa. De nuevo, son poblaciones que se mueven, emigran, trabajan en distintas cosas, estudian distintas cosas, viven distintos estilos de vida, y de nuevo pues, son diversos a partir de diferentes características, si son mujeres, son hombres, en dónde viven, qué capacidades tienen, qué orientaciones tienen, qué ideologías políticas tienen. Entonces vale la pena entenderlas en su diversidad. También como un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto es importante porque no se tiende a pensar en las y los jóvenes como un grupo que es sistemáticamente vulnerado en sus derechos. Entonces no atendemos de manera correcta las necesidades, los reclamos, las exigencias de las y los jóvenes, y no entendemos las violaciones a sus derechos, las diferentes condiciones de precariedad y de opresión que viven. Entonces, nombrarlos como un grupo en situación de vulnerabilidad y nombrarnos como un grupo de situación en vulnerabilidad es muy importante para que entendamos cuáles son las diferentes problemáticas que nos afectan, cuáles son nuestras demandas y qué deberíamos hacer para avanzar nuestras luchas en nuestra exigencia de derechos. Y en eso es bien importante entender a los jóvenes también como sujetos de derechos y no como objetos. La perspectiva más común hoy en día sigue siendo, aún en el 2018, que los jóvenes son objetos de derechos, reciben cosas, reciben programas de educación para el empleo, reciben beneficios para educación sexual, reciben muchas cosas, son objetos tratados por entes paternalistas, y no se les entiende como sujetos que tienen capacidades de hacer cosas, de exigir cosas, de sentarse en una mesa a construir política, de salir a la calle, de trabajar en empresas y hacer cosas. Entonces, entenderlos en la perspectiva legal y en la perspectiva social como sujetos y no objetos de derechos es muy importante para nosotros, y para que los jóvenes con los que trabajamos nosotros entiendan que no simplemente estamos esperando que se nos den cosas, sino nosotros tenemos que hacer y exigir cosas también por cuenta nuestra. Y por último, vale la pena entender las juventudes, o la juventud o las juventudes, en este caso como una perspectiva de vida, y entender qué es lo que la construye, cuáles son los procesos que se presentan en esta etapa de la vida de las personas, y cómo de nuevo el que seamos jóvenes tiene una implicación en qué vivimos, cómo lo vivimos, qué procesos pasamos, y también como una perspectiva de lucha, en el sentido de que si nos entendemos como un grupo que es sistemáticamente vulnerado en sus derechos, pues que nosotros también entendamos que aunque nosotros no vamos a ser jóvenes siempre, estas realidades y estas problemáticas que afectan a los jóvenes han existido y existirán en la medida en la que no existan formas efectivas de inclusión para las juventudes y de avance en sus luchas y en sus derechos. Y comento particularmente el tema de entender a las juventudes como grupo en situación de vulnerabilidad,
particularmente porque a mí lo que me llevó a involucrarme en trabajo con jóvenes fue el darme cuenta que éramos y somos todavía el grupo de edad más social y económicamente vulnerable en el país. Más allá de ver las realidades cotidianas, que por sí pueden ser abrumadoras, al hacer análisis de algunos indicadores, uno puede darse cuenta que las juventudes, a partir de las infancias y en las juventudes se van acentuando ciertas problemáticas que afectan a las y los jóvenes en sus posibilidades actuales, en sus realidades actuales y en sus posibilidades futuras, ¿no? Tanto en tasas de matrícula, en condiciones de pobreza, en condiciones laborales, en condiciones de salud y en condiciones de criminalización hacia las juventudes. Las juventudes viven diferentes problemáticas que afectan su día a día y que entenderlas como tales vale la pena para poder luchar por ellas. Y también como contraparte a ello es muy importante hacer un recuento histórico de la participación de las juventudes. No es ninguna coincidencia que al ser un grupo sistemáticamente vulnerado, sea un grupo que se manifieste y que luche particularmente durante los últimos 60 años en torno a movilizaciones sociales que reivindiquen derechos propios y de otros y de otras. Un parteaguas histórico en las movilizaciones sociales es el surgimiento en la década de los 60 de los nuevos movimientos sociales para ampliar el tipo de luchas, para ampliar la perspectiva de derechos que se luchaban, el tipo de grupos que podían luchar. Ya no eran luchas solamente de corte político, institucional, sino se volvían luchas a favor de los derechos de diferentes grupos sociales y de diferentes causas. Surgen las movilizaciones feministas, las movilizaciones ecologistas, las movilizaciones antirracismo, y también en todo esto surgen movilizaciones estudiantiles que abogan por los derechos de los estudiantes, por los derechos de los jóvenes y por los derechos en general de las personas. Entonces es muy importante resaltar el protagonismo que han tenido las y los jóvenes en estas movilizaciones, porque justamente al pensar en si las y los jóvenes tienen la capacidad de incidir en su entorno, nosotros creemos que sí, aunque la mayor parte de los jóvenes no participa, aquellos jóvenes que han participado han jugado un rol muy importante en las luchas que se han llevado a cabo, tanto en Europa, que es donde surgen los nuevos movimientos sociales, y poco después se expande a diferentes regiones del mundo, incluyendo a América Latina. Y en México, al hacer la visibilización aún más precisa de qué rol han jugado las juventudes, pues es importante destacar que en los movimientos más importantes en el país, los jóvenes y las jóvenes han estado presentes, desde las luchas de los 50 con los ferrocarrileros y los médicos, pasando por las movilizaciones estudiantiles y el movimiento del 68 en particular, en la década de los 60, a partir de ello, los movimientos estudiantiles se suman a las movilizaciones nacionales la década de los 70 en el proceso de democratización del país. En la década del 2000, una vez que llega la alternancia de partidos políticos y hay un proceso de fortalecimiento institucional de los colectivos y las organizaciones civiles. Y finalmente en esta década que está por terminar, ha habido una participación importante de las y los jóvenes en nuevos movimientos estudiantiles, como Yo Soy 132, el movimiento del Instituto Politécnico Nacional, y recientemente el movimiento estudiantil o el movimiento en general que se formó alrededor del caso Ayotzinapa. Entonces las y los jóvenes siempre están presentes, uno los puede ver en estos diferentes escenarios. Y llama mucho la atención que luchan en diferentes luchas por distintos derechos, y eso nos habla de que a fin de cuentas tienen sensibilidad sobre las diferentes causas que están presentes en el país y que están conscientes que no nada más es una lucha ajena de otras personas, sino es una lucha que es propia y que es de todos y de todas. Sin embargo, digo algo que es que a pesar de ver estos referentes históricos y motivarse por la participación que han tenido diferentes sectores de las juventudes a lo largo de la historia reciente, podemos observar que en México hay un nivel muy bajo de participación y de interés en la política. Entonces son pocos los jóvenes, son pocas las jóvenes que se involucran y que se interesan por la política.
que se involucran en asociaciones y en organizaciones civiles, que participan en voluntariados. Y eso es llamativo, dado que si somos el grupo que es más vulnerable en términos de grupos de edad a diferentes problemáticas, deberíamos ser un grupo que tenga un rol importante en la participación de la construcción de soluciones a las problemáticas que vivimos. Y sin embargo no lo tenemos. De nuevo, seguimos siendo una población objeto, seguimos siendo una población marginada, excluida, y que no tiene los incentivos, las posibilidades, las herramientas para involucrarse en diferentes luchas sociales que aboguen por los derechos de ellos y de ellas y de todos y de todas. Y a partir de eso es que surge el trabajo que hacemos en la organización que coordino, de nombre Empoderando Juventudes. A partir del 2015 llevamos a cabo distintos proyectos de educación no formal. Tenemos precedente como colectivo desde el 2010. Surgimos por la causa de la baja participación o el bajo nivel de participación de jóvenes. Nos interesa mucho fomentar y fortalecer la participación de jóvenes, el activismo en jóvenes y la cooperación en jóvenes como medios para luchar por paz, por justicia, por equidad, no solo en México, que fue nuestro país de inicio, el inicio de nuestro trabajo, sino en América Latina. He tenido yo la fortuna de, tanto por mis experiencias escolares previas como por los proyectos, de trabajar con jóvenes y estudiar con jóvenes de diferentes países latinoamericanos, y la realidad es que les comparto en México, son realidades que se comparten en otros países de la región. Entonces, abogamos por un proceso de lucha para fomentar la participación y fortalecer la participación de jóvenes y para articular a las y los jóvenes para que no simplemente sean luchas fragmentadas, que es una crítica muy común al activismo no solo de jóvenes, sino al activismo en general. Entonces revalorizamos y fomentamos la articulación entre jóvenes que desean involucrarse en causas sociales, que desean participar en proyectos, que participan en instituciones, en organizaciones, que abogan por la construcción de paz, de justicia y de equidad. Llevamos a cabo distintos proyectos. El primero de ellos, Integrando a México, es un curso de empoderamiento para jóvenes que llevamos a cabo desde el 2010 y que tiene como propósito principal reunir a un grupo diverso de jóvenes que tienen interés en participar y en generar iniciativas, proyectos y acciones a favor de sus comunidades y del país. Posteriormente surge Empoderando Latinoamérica, que es un curso similar en intención e integrando a México, pero que reúne a jóvenes de diferentes países de América Latina con el mismo propósito. A la par surge un proyecto de nombre Talleres Educativos, que busca generar espacios en escuelas, en instituciones públicas y culturales para fomentar diferentes tipos de educación con jóvenes en temas de paz, educación en derechos humanos, de no discriminación y de ciudadanía. Y finalmente, el año anterior iniciamos el trabajo del Seminario de Activismo Juvenil en América Latina. En este proyecto llevamos a cabo un encuentro entre activistas juveniles de 18 a 29 años con el fin de que puedan compartir diferentes actividades educativas, conocimientos y experiencias y generar agendas comunes, proyectos para llevar a cabo en sus países que puedan avanzar sus distintas causas. Nuestros ejes de trabajo en estas iniciativas, independientemente del proyecto del que hablemos, es en primer lugar llevar a cabo programas educativos que se basen en educación popular y en educación experiencial con perspectiva de juventudes. Importante acercar conceptos, herramientas que puedan parecer muy lejanas a la experiencia del día a día de las y los jóvenes, y también de tal forma que ellos puedan adaptarla y llevarla a cabo en sus diferentes espacios cotidianos. Igualmente, buscamos generar espacios plurales de aprendizaje con jóvenes de distintos orígenes, ideologías, posiciones socioeconómicas, culturas, identidades, en donde pueda tener lugar el compartir, el debatir, el reflexionar y el analizar cómo vivimos, cómo somos, qué queremos y qué podemos hacer
por nuestras distintas comunidades, en celebración de la diversidad como eje fundamental para poder llevar a cabo iniciativas incluyentes que puedan beneficiar a todos los jóvenes y a todas las jóvenes. Y por último, tenemos como eje también el fomentar un compromiso social y ambiental en las y los jóvenes. Es muy importante que para que los jóvenes puedan involucrarse y mantenerse en el espacio público, puedan mantener o tener un compromiso con su sociedad y con el medio ambiente. Todo parte de ahí, cuando hemos trabajado con jóvenes, ese ha sido el elemento que nos ha llevado a ver quiénes participan, quiénes se mantienen de manera más constante en sus diferentes iniciativas. Y es algo que a la luz de los 8 años que llevamos de trabajo, podemos observar que marca el tipo de actividades cotidianas, el tipo de círculos, el tipo de proyectos académicos y profesionales y de vida en general que llevan a cabo las y los jóvenes que trabajan o que han participado en nuestros proyectos. Y por último, fomentamos la participación activa y cooperativa de juventudes. Tratamos de motivar a las y los jóvenes que participan en los cursos a involucrarse, a participar, a desarrollar herramientas, a trabajar por las causas por las que abogamos. En muchos casos las personas que asisten a nuestros cursos sienten diferentes cosas que les impiden participar, y una de ellas es la desconfianza, el sentimiento de que no pueden lograr tener un impacto en sus comunidades, ya sea inmediato o a largo plazo. Y a partir de hablar de diferentes procesos históricos, de hablar de realidades y de hablar de la importancia de la participación en general de las personas de una comunidad y de una sociedad, y particularmente de las y los jóvenes, es que invitamos esta participación como medio para la resolución de los problemas que nos afectan, y también trabajar con enfoque en cooperación. Los medios actuales, las tecnologías de la información ayudan muchísimo a que las y los jóvenes hoy en día puedan colaborar en distintos países, en distintas ciudades, en distintas comunidades, y tanto en ese enfoque de la colaboración regional y nacional, como también en el enfoque de la cooperación local, de que las y los jóvenes que están interesados e interesadas en participar se encuentren y se incentiven a participar y a desarrollar iniciativas que en conjunto logran tener un mayor impacto. Entonces, esos son los ejes que manejamos en la organización. A lo largo de estos años hemos trabajado con más de 500 jóvenes y hemos tenido un impacto muy significativo, al menos por referencias de ellos y de ellas, sobre todo en lo que nos importa más, que tiene que ver con el trabajo activo, con la participación, con la búsqueda de ocupación de espacios, y con la realización de iniciativas con enfoque de juventudes que transformen la forma en la que hacemos activismo, que transformen la forma en la que hacemos política, y que estos dos medios, la política y el activismo, sirvan para un fin mayor, que es que las juventudes tengan mayor paz, mayor equidad, mayor inclusión y mayor justicia, como se busca para el resto de las comunidades y de la sociedad en general. Pensando en eso, más allá del trabajo que nosotros ya realizamos, tenemos diferentes planteamientos que consideramos importantes para hacer ante la situación de las y los jóvenes. En primer lugar, creemos que es muy importante resignificar en el espacio público y en la opinión pública lo que es el concepto de juventud. De nuevo, hablar de juventudes, entender cómo son las juventudes, hablar desde la diversidad de experiencias, de creencias, de actitudes, de valores, de conocimientos y de habilidades que tienen las y los jóvenes. Es un paso muy importante para no homogeneizar, estigmatizar, invisibilizar a las y los jóvenes. En segundo lugar, como consecuencia de ello, que se pueda promover una identificación de las y los jóvenes como sujeto colectivo y como sujeto diverso. Entonces, atender a los jóvenes y a las jóvenes en esa perspectiva de colectividad y de diversidad. Igualmente, motivar la inclusión de las juventudes en la toma de decisiones de las instituciones públicas. Eso no existe actualmente o es marginal.
por experiencias propias, por referencias de varios compañeros y compañeras en los foros en los que se invita a jóvenes. Más que nada servimos como elementos para tomarse la foto. Somos personas que no tenemos una incidencia real en la agenda pública y queremos que se tenga en cuenta las opiniones, las propuestas, los sentires de las y los jóvenes, y que eso influya en la toma de decisiones de las instituciones. Entonces, que hablemos de políticas públicas con enfoque de juventudes, y para las juventudes y por las juventudes. A nivel México solamente existe una ley general de juventud en la Ciudad de México. En el resto del país no existe, y no existe ninguna ley general de juventud o de juventudes a nivel federal, y esto es algo que se repite en otros países de la región. Entonces es importante que podamos promover este tipo de políticas que se construyan para juventudes y en donde las juventudes sean partícipes en su construcción. Igualmente, un espacio público que nos parece muy importante, que debemos ocupar y que debemos incidir, es la educación formal, porque muchas veces el trabajo que realizamos lo hacemos desde la educación no formal, y aunque eso nos da ciertas libertades en términos de los contenidos que implementamos, de las actividades que hacemos, de las ideologías que manejamos, al final a la población a la que impactamos es muy pequeña en comparación a la población que día con día es parte de la educación formal, que dedica horas y horas de su vida durante años en la educación formal, y que es ahí donde se forman una buena parte de las actitudes, de los valores, de los conocimientos y de las habilidades de las jóvenes y de los jóvenes. Entonces buscamos que los programas educativos que buscan una nueva incidencia de las juventudes traten de incrustarse y de ser incluidos en lo que es la educación formal. Entonces tratar de promover nuestras iniciativas y nuestros proyectos en educación formal para desde ahí fomentar actitudes, valores, conocimientos y habilidades que puedan transformar la manera en la que nos educamos dentro de las escuelas y en relación a nuestras comunidades, pues, con una inclusión, pensando en la educación formal no solo como un proceso escolar, sino como un proceso que involucra a las comunidades, a los padres, a las madres, a los directivos, a los maestros. Entonces, que pueda ser una nueva forma de educar a las y los jóvenes, a las niñas y a los niños dentro de las escuelas y como parte de las comunidades escolares. Y por último, buscamos impulsar o que haya una mayor participación de juventudes en la gestión de proyectos y en la ocupación de espacios públicos. Entonces queremos que las y los jóvenes hagan proyectos, se sientan con confianza, con capacidad de desarrollar proyectos, que es algo que nosotros hemos visto que ha resultado de forma muy positiva en los proyectos que han realizado los compañeros y las compañeras que han participado en nuestros cursos, en nuestros talleres, y también en general en la ocupación de espacios públicos, en la realización de actividades deportivas, de actividades culturales, como una extensión de la ocupación de espacios públicos, no solo para hacer proyectos sociales tal cual, sino para ocuparlos de las diferentes formas en las que los adultos ocupan hoy en día esos espacios, gestionan las actividades, construyen las narrativas y las realidades que hoy en día vivimos como sociedad. Entonces es hacer copartícipes a las y los jóvenes de estos espacios, de la gestión de estos espacios y de estos proyectos, para que sea una sociedad y que sean comunidades que se construyan como parte de un proceso colectivo, no solo por parte de adultos, sino también por parte de jóvenes. Entonces eso es lo que nosotros abogamos y avanzamos. Es algo que nos interesa mucho impulsar y en lo que nos interesa mucho vincularnos con otros actores de la academia, de la sociedad civil, de las instituciones públicas, pues para hacer estos procesos colectivos y a fin de cuentas que las juventudes tengan un mejor presente y tengan un mejor futuro, porque al final de cuentas somos parte de esta sociedad y nos merecemos el ejercicio pleno de nuestros derechos como cualquier otra persona en el mundo. Gracias.